6. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6. Yo sé que se va a gozar en esta tarde con la palabra. Es una historia bastante conocida por todos, ¿verdad? La mayoría. Pero es muy bonito recordar las historias bíblicas. Jueces capítulo 6. Versículo 12. Con ese vamos a iniciar. Jueces 6, 12. Amén. Se escucha fuerte y claro. Perfecto. Excelente, Edgar. Aleluya. Se lee con la bendición de Dios Padre, Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa en esta noche fresca, por permitirnos la vida y la vida en abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que tu palabra preciosa no solamente entre en nuestros oídos, sino que penetre lo profundo de nuestro corazón y nos haga dar frutos al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Gedeón. Y si no, pues en esta noche se la voy a platicar. El libro de los Jueces está lleno de hombres que Dios levantó para libertar a la nación de Israel. Una vez que Moisés y Josué habían muerto, después de que Dios los sacó a los israelitas de la tierra de Egipto y los introduce a la tierra prometida, dice que murió Moisés. Después, a los años, murió Josué. Después murieron los líderes, los ancianos que conocían a Josué y que habían visto lo que Dios se había hecho. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Esta generación que empezó a levantar no conocía lo que Dios había hecho con Israel, no lo había visto. Y dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Y sí, no sentían amor por el Señor y se empezaron a desviar. Y empezaron a casarse con las mujeres de esa tierra, aunque Dios les había dicho que no se casaran con esas mujeres. Y empezaron a dar a sus hijas para que se casaran con los hombres de ese lugar. Y empezaron a adorar a los dioses de las naciones que Dios estaba echando delante de ellos por adorar a esos dioses. Interesante, ¿verdad? Pero mi hermano dice que cada vez la nación se hundía más en el pecado y Dios levantaba enemigos que los oprimiesen. Porque era el resultado de su desobediencia. Y Dios se los había prometido. Si me obedecen, les va a ir muy bien. Las bendiciones. Si me desobedecen, les va a ir muy mal. Las maldiciones. Entonces, es un resultado, ¿verdad?, que ellos estaban teniendo por su propia desobediencia. Y mis hermanos, sin embargo, Dios escuchó la plegaria, el clamor del pueblo de Israel. Y dice que levantaba hombres llamados los jueces que hacían justicia y que libertaban al pueblo de Israel de sus opresores. Y en este caso nos compete la historia de Gedeón. Gedeón era un muchacho, un hijo de casa, de papá, ¿verdad? Que en este momento dice así, en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los abiezeritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas, dice la Biblia, que cada cierto tiempo llegaban, esperaban a que los israelitas plantaran y sembraran y todo eso, ¿verdad? Y que ya las cosechas estuvieran más o menos. Y entonces llegaban los madianitas, que eran vecinos de los israelitas. Y los madianitas barrían con toda la cosecha. Se la robaban. Y la que quedaba, la quemaban. Y mataban a los animales de los israelitas. El caso es que los dejaban muriéndose de hambre a los pobres. Constante y continuamente habían hecho eso. Por eso Gedeón estaba, dice que sacudiendo el trigo para esconderlo. En estas alturas del partido, así como vamos, yo le puedo asegurar una cosa, sin temor a fallar. Gedeón era un miedoso. Porque estaba escondiendo la comida. Un hombre valiente hubiera desenvainado su espada, ¿verdad? A ver, ¿quién me quiere quitar la comida? A ver,
véngase para acá. Pero no, Gedeón era un hombre miedoso. De tal suerte que hasta estaba preparando ahí su escondite de la comida, ¿verdad? Para que no se la fueran a robar. Y de repente llega un ángel y le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo me imagino a Gedeón así sacudiendo el trigo, ¿verdad? Está equivocado, Señor. Sígale. De veras, estas palabras enviadas por Dios a través del ángel pretendían alentar a Gedeón. Pretendían echarle ánimo, como dice mi papá. Ánimo, Elías, ánimo, échale ganas. Eran como porras para Gedeón. Vamos, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón, mi hermano, no se sintió aludido, no se sintió identificado. Dijo: número equivocado, aquí no vive. Dice, versículo 13. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si es verdad que Dios está con nosotros, ¿por qué? Y lo primero que pensó Gedeón cuando el ángel le dijo: esforzado y valiente, ¿Yo? ¿Estás seguro que me estás hablando a mí? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que Dios le habla y le dice: tú vas a hacer algo, yo te he mandado a tal cosa y tú vas a lograr? ¿Yo? A mí se me hace que el evangelista se equivocó. Mire que la palabra era para el que estaba atrás o el que estaba enfrente. Pero Abraham dijo: yo seré el padre de multitudes, no tengo ni un hijo. ¿Cómo que yo? ¿Por qué yo, para empezar? ¿Que no hay mucha más gente? ¿Por qué yo? Pero mis hermanos, los mandamientos de Dios no son siempre los más razonables. Los mandamientos que Dios nos da a veces están fuera de nuestro razonamiento, porque como seres humanos que somos cortos de vista, caemos cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando confiamos en nuestras habilidades. Dios le dijo a Moisés: ve y habla a Faraón. Ve y habla a Faraón. Ve y platica con Faraón. Y Moisés le dijo: pero si yo no sé hablar en público, Señor, a mí se me lengua la traba, yo me pongo nervioso y empiezo a hablar así, don Armando. Se me va. Me pongo nervioso y se me va. Porque confiamos, mis hermanos, en nuestras habilidades. Confiamos en nuestros recursos económicos a veces. Decimos: nosotros, ¿cómo vamos a hacer una iglesia? ¿Si de dónde? ¿Cómo vamos a ir a hacer tal donación? ¿Si de cuál? No le voy a sacar la bolsa porque tiene un hoyo. ¿Cómo? Porque estamos viendo lo que vemos en el espejo, en lugar de confiar en Dios. Y Gedeón era un hombre como usted, como yo. Por eso a mí me encanta la Biblia. La palabra de Dios me fascina. Y usted puede distinguir inmediatamente cuando un libro pertenece a la Biblia o no. Porque en la Biblia va a encontrar hombres y mujeres comunes y corrientes. Hombres y mujeres con los mismos defectos que usted y yo tenemos. Los libros que llaman apócrifos, inmediatamente usted los va a reconocer, ¿verdad? Como aquel evangelio apócrifo que dice que la cruz de Jesús se levantó, se hizo gigantesca y empezó a hablar. Hay un libro del Nuevo Testamento apócrifo, obviamente que no, apócrifo quiere decir que es falso, que no corresponde, porque usted inmediatamente va a decir: bueno, como que la cruz se hizo gigante y empezó a hablar. No tiene ninguna lógica, ningún sentido. Pero usted va a encontrar en la Biblia hombres y mujeres que tienen sus mismos defectos. A un David adúltero. A un Elías que quería que le quitaran la vida porque tenía depresión. A un Salomón que se perdió con 1000 esposas. Ay, Dios lo bendiga. Y así va a encontrar a un Gedeón miedoso, cobarde, temeroso, y ya no lo ayudo más. Este era Gedeón. Israel estaba una vez más agobiado por sus enemigos debido a su propio pecado. Pero Dios escuchó el clamor y la respuesta fue Gedeón. Todo el mundo esperaba que levantara, no sé, un caudillo como Josué, ¿verdad? O Moisés, ya aunque sea un Caleb. Pero fue Gedeón. No, Señor, así no se vale. Y esto lo estaba diciendo el propio Gedeón. ¿Cómo que yo? Ni él mismo creía en él.
¿Cómo esperaba que los demás? Pero mi hermano, Dios nos conoce. Dios nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pecados. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Así como tú eres, así Dios te llamó a hacerlo. Porque Dios no se le escapa nada al Señor. Cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por ti y por mí, Él sabía exactamente nuestro pecado. Y no solamente sabía nuestro pecado pasado. Jesús sabía que mañana íbamos a fallarle. Mañana jueves, tú le vas a fallar y yo también, y tú. Pero Jesús aún así se quedó en la cruz por mí. Así con mis defectos el Señor me ama. Y Él nos conoce. No nos ha elegido por error. Ah, tú eres Gedeón. Uy, perdón, dice el ángel. Déjame, es que iba a la casa de enseguida. No, era con Gedeón. Así Dios te llamó a ti y me llamó a mí. No era con el de enseguida. Con el de enseguida tiene otra cosa. Conmigo, contigo, tiene algo especial. Porque mis hermanos, les voy a decir algo. La gente que se ve a sí misma grande, que se ve fuerte, que se ve carismática, que se ve, ¿cómo le diré? Segura de sí misma. Esa gente muy rara vez escucha la voz de Dios por encima de sus propios pensamientos. Son autosuficientes. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio del mundo. Así nos escogió Dios. Lamentablemente quiero decírselo, Dios escogió de lo peor del mundo. No somos lo mejor del mundo, mis hermanos. Somos de lo peor del mundo. Y el Señor nos agarra como cuando se encuentra un peso en la calle, ¿verdad? Nos limpia. Y con ese peso Dios va a hacer algo extraordinario. Para que el mundo diga, ¿cómo? Para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio del mundo, nos escogió Dios a nosotros. Escogió a Gedeón. Por el contrario, mis hermanos, los humildes, como dice Jesús en las bienaventuranzas, heredarán la tierra. Los humildes reconocen y tienen contacto abierto y receptivo su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque la gente humilde, no solamente de manera económica, ¿no? Sino un corazón humilde. ¿Por qué estamos más receptivos a Dios? Bueno, para empezar, los humildes económicamente, porque siempre estamos, Señor, que mañana no me falta la comida. Señor, que pueda pagar la luz. Siempre, ¿verdad? Una persona que tiene mucho dinero no pide a Dios que pueda pagar eso, ¿verdad? Lo tiene. Así que lamentablemente, o afortunadamente, o de manera de bendición, los pobres tenemos más comunicación con Dios. Siempre, constante. Señor, no tengo ni para la farmacia para ir a que me inyecten, así que Señor, sáname tú en el nombre de Jesús. No tengo ni para el simio, Señor, en tu nombre. La alergia, no, todo aquí alergia, pero Señor, dame tú lo que necesito. Y cuando somos también humildes y reconocemos nuestras debilidades, nuestras carencias, sabemos que si alguien va a hacer algo con nosotros, tiene que ser Dios. De otra manera no hay cómo. Amén. Entonces, Gedeón, el líder, Gedeón, mi hermano, tomó el rol de liderazgo en contra de su propia voluntad. Dijo, bueno, pues si ya me tocó a mí, pues bueno, ¿verdad? Seré líder, vamos a ver. Señor, pero yo te pido una señal. Y no vaya a ser que el ángel no sea tuyo, ¿verdad? Y que no vaya a ser. Entonces usted sabe, ¿verdad? Que Gedeón le pidió a Dios un par de señales y puso una especie de tela, un vellón, dice la Biblia, que es como una piel, y la puso en el campo. Y dijo, Señor, si mañana amanece el campo seco, pero el vellón mojado, es que tú me mandaste, ¿no? Y salió, boom, al siguiente día. Y al día siguiente, híjole, salió, dice Gedeón. Mejor al revés, mejor que esté el campo mojado y el vellón seco, o como sea, ¿no? El caso que Dios le volvió a contestar la señal y Gedeón no tuvo más que reconocer que Dios le estaba llamando. En contra de su voluntad, Gedeón dio el paso de obediencia. Porque Dios no dejó de creer en Gedeón. Dios no deja de creer en usted. Aunque usted mismo no crea en usted, Él sabe lo que puede hacer en sus manos. Sin embargo, mis hermanos, aún en contra de la voluntad de Gedeón, rápidamente, como fue escogido el líder por parte de Dios, dice que 32,000 hombres de guerra de Israel se pusieron a su disposición.
32,000 para salir en batalla contra los enemigos de Israel. 32,000 que pusieron sus esperanzas en Gedeón, aunque Gedeón no creía en Gedeón. Y ahí van todos armados a la guerra. Aleluya. Santo. Pero Dios tenía otro plan. Ve conmigo ahí el capítulo 7 de los Jueces. Versículo 3 dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Fíjese muy bien, ¿eh? ¿Qué orden tan extraña de parte de Dios le dijo que le dijera al pueblo de Israel? Son 32,000, aún así eran mucho menos que el ejército enemigo, mucho menos. Pero Dios le dice: no, Gedeón, dile por favor al ejército que el que tenga miedo de ir a pelear, que se me regrese a su casa. Y dice la Biblia que se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran 32,000. Y cuando le dijeron: se pueden ir a su casa los miedosos, mi hermano, hasta Gedeón se quería regresar. Dijo: ay Señor, yo también puedo. Pero ¿qué clase de líder hace esto? Es el general del ejército. ¿Cómo va a decirle a los miedosos: por favor váyanse? Y por dentro: ay, yo también me quiero ir a mi casa. Porque era Gedeón. No era el valiente David que mataba gigantes, ni ninguno de sus 30 guerreros. No, era Gedeón, el hombre que andaba escondiendo la comida. Cuando Dios le dio eso, dijo: ay, yo también quiero, yo también. Pero no se pudo y se quedó con 10,000. Se fueron de 1 a 22,000. Esto me trae una enseñanza a mí. Yo no sé si usted, pero a mí sí. Mejor pocos valientes que un montón de cobardes, ¿verdad? Creo que Isamar leía la semana pasada, no recuerdo cuándo leyó ese pasaje que dice que no amedrente el corazón de sus hermanos cuando estaba iniciando el servicio. Qué bonito eso. Si usted es miedoso, decía Dios al pueblo de Israel, si usted es miedoso, mejor váyase. No amedrente a los demás, no contagie su temor. Mejor váyase de aquí. Y aquí lo volvió a hacer Dios. De los 32,000, que eran pocos, pues quedaron 10,000 nada más. Y Gedeón dijo: ya se fue el último autobús y yo me quería ir a mi casa. Pero Dios le dijo: pero todavía son muchos. Todavía son muchos, dijo Dios, porque si llegan a ganar con esos 10,000, van a decir que ustedes lo hicieron, y yo quiero que ustedes me reconozcan que yo soy el que lo hace. Y usted sabe, ¿verdad? Lo llevó el arroyo y Gedeón se quedó con 300. 32,000, se quedó con 10,000 y luego se quedó con 300 para la batalla. Y mi hermano, Gedeón estaba temeroso. Qué raro de Gedeón, ¿verdad? Él estaba muy nervioso porque al día siguiente iba a haber batalla. Iban a ser 300 contra un montón. Y no creo que eran 300 como la de la película, ¿no? Que sabían y se ponían los escudos y usted sabe, ¿no? La película de los 300, ojalá, no. Era el pueblo de Israel que tenía años sin salir a la guerra. Ninguno de estos hombres eran soldados de verdad, eran campesinos que habían encontrado por ahí un asadón y una pala. No eran guerreros. Y tenían al general más miedoso de todos, a un Gedeón que no podía dormir. Y Dios le dijo: bueno, Gedeón, ve allá al campamento. Ve al campamento del enemigo. Te voy a dar aliento, te voy a dar ánimo. Y Dios mandó a Gedeón a espiar al enemigo para que escuchara lo que decían entre los soldados enemigos. Le dijo uno al otro, ¿verdad? Usted se lo sabe. Fíjate que yo soñé que venía un pan y pegaba contra la carpa y la tumbaba. ¿Y qué significa eso? Dijo el otro. Ese pan significa Gedeón, que Dios nos ha entregado en sus manos. Y dice que Gedeón escuchaba escondido y se dio cuenta que el campamento enemigo estaba temeroso más que Gedeón. Pero Gedeón no lo sabía, por eso Dios lo mandó. Dios muchas veces nos manda a hacer cosas y pensamos que no podemos. Y usted tiene razón, usted no puede. Pero si Dios nos mandó a hacerlo, es que no vamos a ir solos. Es que vamos a ir con Él. Y el enemigo tiene más miedo que nosotros, porque Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor.
Dice la Biblia que los madianitas, el enemigo del pueblo de Israel, este pueblo fue vencido por estos 300 hombres. Si usted lo lee bien, se va a dar cuenta que hasta se mataban entre ellos, tan asustados que estaban. Los madianitas fueron derrotados por 300 hombres y que eran liderados por el cobarde más valiente de todos, llamado Gedeón. Porque Gedeón permitió que Dios lo guiara. Yo le quiero decir algo, mi hermano, ya para concluir. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios, deje que Dios guíe su vida. Todos los días podemos sentir que enfrentamos, y así es, obstáculos insuperables. Todos los días no falta que suceda en nuestra vida, ¿verdad? Hay unos que ya no sienten lo duro sino lo tupido. Dicen ya, por favor, ya. Pero mis hermanos, aún así, en esos momentos en que vemos que nuestro enemigo, que nuestro propio pecado, que somos tentados a tener miedo por todo eso que nos está pasando, que no tenemos oportunidad de ganar la batalla, tiene que confiar en Dios. Dios le dice en esta noche: varón esforzado y valiente, varona esforzada y valiente. No vea lo que usted está haciendo en este momento, visualice lo que Dios quiere hacer con su vida. Gedeón no tenía nada especial, no era nada extraordinario, no estaba criado en las artes de la guerra, ni tenía un corazón de león. No, mi hermano, olvídese. Hasta más cobarde que nosotros era Gedeón a lo mejor. Pero él llegó a ser un gran juez del pueblo de Israel porque permitió que la voz de Dios llegara a su vida y lo obedeció. Aleluya. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos en este momento. ¿Y quiénes vamos a llegar a ser si dejamos caer nuestra vida en sus manos? Porque dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que cortaran el listón del mundo, ¡zas!, Dios ya sabía que usted y yo le íbamos a pertenecer. Y las buenas obras, las cuales quiere que caminemos por ellas, ya las tienen listas. Ya tenemos trazado el camino que debemos que seguir. Ya está todo, solamente para que empecemos a andar. Cuando dejamos, mis hermanos, que Dios tome la responsabilidad de dirigir nuestras decisiones, nuestra vida, entonces ahí somos más que vencedores. Póngase de pie. Gedeón, mi hermano, fue uno de los primeros más que vencedores. Y no porque haya sido alguien extraordinario, sino porque él conocía quién le estaba hablando.